Muchas gracias a toda la organización, al museo, por estar aquí en este espacio tan bonito, tan maravilloso. Así que muchísimas gracias y a vosotros también por acompañarnos. El trabajo el libro que voy a traer aquí va a ser un trabajo compartido. Formamos parte los autores que ahora nos iremos presentando poco a poco, y yo pido disculpas porque no sé hablar en portugués. No sé si se entiende el español, si hablo despacio, lo intentaremos. Y la propuesta que Noemia nos hacía es presentar un recorrido de qué queremos transmitir con este libro, y forma parte de una colección que trata del tema del dibujo relacionado con distintas profesiones. Hemos comprobado cómo el dibujo, más que ser una herramienta para representar el mundo, es una herramienta para entender el mundo, para pensar. Por lo tanto, la filosofía que tiene toda esta serie de libros, unos tratan sobre el dibujo y territorio, la representación del territorio, otro, como este, dibujo científico, y otro sobre el dibujo técnico e industrial. Entonces, cada uno tiene una faceta muy diferente. Lo que más interesaba en esta aproximación al dibujo es la parte conceptual, el interpretar el dibujo como una herramienta para pensar y además para visualizar asociaciones complejas, conocimientos complejos con la herramienta visual. En nuestro caso vamos a hacer un pequeño repaso de cada uno de las participaciones que hemos tenido los autores en el libro. Va a ser un pequeño resumen, pero si queréis hacer alguna pregunta o luego por la tarde en la parte práctica vamos a intentar proponer algunas prácticas relacionadas con lo que estamos exponiendo aquí, pues si tenéis dudas nos podéis preguntar, porque vamos a mostrar, por lo menos en mi caso, una visión panorámica de lo que teníamos interés en aportar con el libro. Voy a utilizar muchas imágenes porque no me expreso bien y no sé si nos entendemos muy bien, entonces prefiero apoyar el discurso con imágenes. Y bueno, aquí sencillamente hablar de la imagen de la ciencia, generalmente la ciencia nos va a permitir también, apoyándose en el dibujo, pensar y ver visualmente. Va a ser en un mundo en el que estamos completamente acostumbrados a las imágenes. La imagen que obtenemos de un medio fotográfico como este es una imagen neutra. A veces, si comparamos las ventajas de la fotografía con las ventajas del dibujo, vemos que hay cuestiones que no quedan completamente resueltas. Por ejemplo, la didáctica. Es muy difícil de transmitir con esta imagen un conocimiento complejo de sus elementos, sobre todo si no tenemos un aprendizaje previo de la interpretación de la imagen. El caso del dibujo lo que nos va a permitir es secuenciar, localizar los elementos más representativos, localizar los elementos más importantes para buscar una manera de interpretar y dar a conocer una imagen que de otra manera sería muy compleja, comprobándose cómo hay disciplinas en las que la imagen podemos interpretarla en muchos niveles de información diferentes para la transmisión de este conocimiento. Quizás el gran problema de esta imagen científica, del dibujo en la ciencia, es cómo encontrar los referentes principales, es decir, cómo hacer una síntesis a través de un dibujo que represente toda la especie completa. Por ejemplo, que represente toda la floración completa y la identifique, como en este caso tenemos una planta. Es decir, es necesario un proceso de síntesis, un proceso de elegir los elementos más representativos,
una esquematización, es decir, hay que utilizar de un referente real una serie de claves que van a ir haciendo el dibujo cada vez más esquemático, vamos a ir añadiendo códigos representativos para poder ser introducido e interpretado como dibujo científico. A veces, esta comparación da muy buena muestra del nivel de procesamiento que tienen estas imágenes. No se trata de aprender con una copia directa del natural, sino hay que interpretar esa imagen, hay que codificarla e incluso, como estamos viendo, estamos muy habituados a interpretar los códigos de la sangre, de la circulación de la sangre con colores. La circulación, ¿no? El rojo, bueno, etc. No nos vamos a extender con esto, pero o conceptos como las secciones. Aquí se están explicando una serie de códigos que van a ser ya comúnmente aceptados por los lectores y que son parte del proceso del dibujo. Por lo tanto, hay un tema importante que son las convenciones que utilizamos para representar y, por otra parte, el artista o el dibujante tiene que tener un conocimiento y debe ser muy capacitado. Tiene que conocer perfectamente lo que está describiendo y además cómo poderlo enseñar con el dibujo. En ocasiones, incluso el dibujante tiene que imaginar o tiene que inventar o inferir algo que no conoce. Esta ilustración pertenece a al primer dibujo que se hizo de una reconstrucción de un animal prehistórico, por lo tanto es una ficción. Pero ahora, por ejemplo, pasado el tiempo, las muestras de los estudios permiten aproximar otra interpretación. Pero la importancia que tenían estos primeros dibujos van abriendo un conocimiento. Con el dibujo se investiga y se abre un conocimiento. Por lo tanto, es una vía para incluso reinterpretar, inventar elementos que son, como en este caso, animales desaparecidos. Es una nueva vía de investigación. En el libro se recoge una imagen también interesante que viene a argumentar cómo cada época, cada cultura, cada tiempo introduce una interpretación en los códigos diferentes. Y una imagen como esta, que puede ser una imagen objetiva, la fotografía, si hacemos un pequeño recorrido histórico de cómo este animal ha sido representado a lo largo de la historia, vamos a ir viendo cómo cada una de estas interpretaciones aporta una codificación y una universalización de esos elementos propios de la época en la que están representados. De manera que algunos de ellos no tienen un parecido directo con el modelo real. Sin embargo, forman parte de esta evolución de los códigos representativos. El dibujo científico también es un dibujo que tiene una mirada en el contexto en el que se crea y la finalidad con la que se crea. Hay también otro condicionante, son los medios con los que se reproduce. Hasta que el libro impreso no hace aparición, muchas de estas imágenes pues, están condicionadas también por la técnica. En este caso tenemos una xilografía. Un grabado en xilografía no permitiría, por ejemplo, introducir estas técnicas como tenemos aquí, que es una acuarela. Bueno, vamos viendo los referentes. Esta sencilla muestra va viendo las distintas capacidades de los dibujantes. Hay dibujantes muy capacitados para hacer este proceso porque es un proceso complicado, es un proceso muy complejo. No se trata de copiar, se trata de analizar cuáles son los elementos más representativos y universales que caracterizan ese modelo y comunicarlo mediante el dibujo. En algunos casos, por ejemplo en estos son muy curiosos, los conceptos de escala crean confusión en la interpretación de la imagen, o un lector que no conozca el referente puede pensar que el tamaño del animal es equiparable al dibujo, o bien, en este caso, el
el paisaje no es propio de la sabana africana donde está este animal, es decir, hay un fallo de contexto. Es decir, pequeños elementos que van añadiéndose o que van uniéndose a la imagen. Esta sería una mirada quizás más contemporánea. Nosotros ya estamos más habituados a usar una interpretación fotográfica y, bueno, con los medios digitales aún más. El problema siempre está en esa comunicación a través del dibujo, que no utiliza el texto y no utiliza la palabra, solamente la imagen. Y yo he traído aquí una muestra sencilla de cómo codificamos lo que vemos. Y esto también se puede aplicar al conocimiento de la ciencia, al conocimiento, a la transmisión a través de las imágenes. Cuando nosotros analizamos, hacemos un barrido, nuestro cerebro empieza a interpretar los estímulos y a comprenderlos. Y curiosamente yo estoy de acuerdo un poco con esta imagen porque esto a veces suele ocurrir. No sé si nos sentimos identificados. En parte creo que sí, Bueno, era una manera también de añadir. La cuestión es cómo un mismo modelo visto del natural puede ser reinterpretado o puede aplicarse con distintas soluciones. Aquí tenéis un modelo de un león que nos cuentan en el siglo XIII que ha sido dibujado del natural, tomando un modelo del natural. Y sin embargo, nosotros claramente vemos las connotaciones de la época, el carácter como medieval de este dibujo propio de ese contexto. Sin embargo, ahí está Alberto Durero, que era un artista que también hizo maravillosos dibujos científicos en la que su objetividad para interpretar esas claves es mucho más cercana a un modelo de parecido. Y el parecido es lo que nosotros llamamos iconicidad. La iconicidad es un término que Abraham Moles introduce para clasificar el grado de parecido de la imagen representada con el referente real. De manera que una imagen con un alto nivel de iconicidad responde a casi una imagen que nos engaña a la vista, que no sabemos diferenciar si es real o es dibujada. Un hiperrealismo estaría en la escala 11 y cuanto menos cercano a ese referente real y más abstracto es la imagen, baja en la escala de iconicidad. Y nosotros en este libro comentábamos que entendemos que hay como ciencias que utilizan las imágenes con un grado alto de iconicidad. Por lo tanto, hay imágenes científicas que van a ser usadas solo para describir un fenómeno. Otras para narrar un proceso y otras para pensar con el propio dibujo. Y voy a hablar un poco de estas tres partes porque prácticamente es lo que desarrollamos en la investigación. ¿Cuáles son estas funciones? Pues para describir, la función principal es que tiene que existir una fidelidad de lo que estamos viendo, del modelo, del dibujo, con el original. Sería la prioridad. Por lo tanto, tienen que ser descriptivas en todos los detalles, pero con el filtro del dibujante, con el filtro de una transmisión de conocimiento. Y además son imágenes que llamamos neutras, en las que el dibujante aporta poco de su mano, es decir, de su manera de dibujar, de su estética o de su medio de dibujo. El segundo bloque son imágenes que van a tener una función de explicar un proceso, imágenes didácticas. Por lo tanto, son imágenes ya diferentes donde hay el uso de esquemas, diagramas, gráficos, elementos que van a ir explicando códigos. Os podría poner un ejemplo, sería el de la circulación de la sangre que acabamos de ver con el código rojo-azul. Esto no existe en la realidad, pero es un código que ayuda a interpretar y a explicar el proceso. Y en un tercer nivel hablaríamos de la esquemática. Son todos los procesos con los que sirve el dibujo para hacer un razonamiento, para pensar y evolucionar en el conocimiento.
Para ello, sí que se necesita un aprendizaje previo de esos códigos. Necesitamos conocer el lenguaje que ha hecho esos esquemas para poderlos interpretar. Y vamos a ir analizando paso a paso algunas de ellas para ver los ejemplos, sin detenernos demasiado. Estas imágenes, que son imágenes vinculadas a la anatomía, en concreto a un tratado del siglo XIX de ginecología, lo que el dibujante hace es una transcripción literal. Apenas hay un componente de autoría o de interpretación de la imagen, sino lo que hace es traducir la realidad de la mejor manera posible, de la manera más eficaz, mediante la imitación. Por eso hablamos de que es una imagen objetiva o neutra, que permita una identificación completa y directa. Todas estas imágenes son las que se van a ir usando en tratados de anatomía, en biología, zoología, en la descripción de las plantas, en todo lo que signifique un desglose, una información de reconocimiento de los autores. Y esto estaba presente también, era muy importante cuando se hacían aquellos viajes científicos en el pasado para ir descubriendo, analizando y clasificando, pues se daban algunas claves de cómo tenían que ser estos dibujos. Por ejemplo, aquí se explica que para que el dibujo fuese correcto, cómo se deberían trabajar, recoger los objetos, dejarlos, preservarlos en un momento determinado y que presentaran la imagen dando la idea justa del estado natural que ofrece esa imagen. Es decir, el condicionante sería el que se hubiera un parecido con la realidad. Además, se necesita una gran destreza para hacer este tipo de representaciones. Aunque sea imitativa, el referente también debe ser seleccionado con un criterio científico. Y en muchas ocasiones estos dibujos presentan la evolución completa de una planta. Por lo general hay dibujos que no solo congelan el movimiento o la identificación en un instante, sino que presentan toda la evolución de todas las fases que atraviesa una especie. Por lo tanto, también van introduciendo nuevos componentes. La anatomía es otra de las ciencias descriptivas. Va evolucionando con el paso del tiempo y en el Renacimiento ya, como también la ciencia es mucho más experimental y menos teórica, se utilizan referentes directos para su estudio, pues en el Renacimiento el caso de Andrea Vesalio es el más importante para el estudio de la anatomía artística. Era el médico de Carlos V, del emperador Carlos V, y en este libro podemos decir que es el más importante de los tratados de anatomía que ha influido en todos los dibujos posteriores. Este es de otra época y vemos la diferencia también de la técnica, del dibujo y la calidad del dibujo, siendo en épocas muy parecidas, muy cercanas. Otros dibujos que son descriptivos serían los que hacen incluso algunos científicos, como Santiago Ramón y Cajal. Son dibujos tomados directamente de la visión del microscopio o tomados del telescopio, como este de Galileo. Son dibujos del propio autor, con lo cual son descripciones. La segunda parte que hablábamos, las imágenes se empiezan a codificar, porque quieren explicar un proceso. Y aquí hay varios planos de conocimiento. Hay un proceso descriptivo, de manera que el referente tiene que ser reconocible. Nosotros reconocemos que aquí hay una figura humana, pero también estamos viendo un esquema transparente de la figura. Estamos viendo el interior, el exterior, estamos viendo la estructura ósea, la circulación. ¿Veis? Hay una cantidad de información muy compleja que también ya utiliza una serie de códigos. Y de manera, por ejemplo, particular, fijaros cómo describe incluso el cerebro, la cabeza, también con mayor detalle, donde hay mayor cantidad de información. Bueno, pues estos esquemas lo que van a hacer es transmitir generalmente procesos, explicaciones de procesos. Es una narración con la imagen científica
Y una de las más curiosas pues, también es cómo se procedía a hacer intervenciones quirúrgicas, ¿no? O incluso encontramos desde representaciones muy antiguas, aunque esta es de los aborígenes australianos. Es más moderna, pero se analiza perfectamente esa estructura narrativa de la representación del animal, el interior, el exterior, el fenómeno de la caza, e incluso se hace ciencia con esa imagen narrativa. Aquí estamos también viendo, son estudios de la Academia del Dibujo, propio de dibujo, donde analizamos toda esa composición de la constitución del cuerpo, ¿no? Diagramas más contemporáneos, como estos, y algunos de estos diagramas también presentan ya una cualidad artística importante. Aquí ya el autor está más presente, puesto que no es solo una imagen descriptiva. Aquí puede haber rasgos, por ejemplo, como en este caso, que es una descripción de Humboldt, de la situación de un esquema en el que explica qué tipo de plantas hay en función de la altitud de la situación de esas plantas, y además pues, utiliza un esquema ilustrándolo, que podemos decir que tiene una componente estética, ¿no? Que ayuda a la interpretación de la imagen. Todos estos diagramas se van perfeccionando en función de la explicación o la didáctica que la imagen va a transmitir. Y son muy útiles, como decíamos, pues, para explicar o hacer símiles. En este caso, pues, Fritz Kahn es un artista que tiene un trabajo muy interesante para explicar como estos procesos complejos. De manera que todo esto se ha ido consolidando en una disciplina del diseño que nosotros denominamos la infografía. La infografía, en el sentido moderno, ha unido toda esta evolución en estas imágenes que sirven para narrar procedimientos. Y son imágenes muy completas y muy complejas de elaborar, que necesitan una gran destreza técnica y artística. Este en concreto ha sido un premio a la mejor infografía anual que se convoca por una serie de revistas científicas y se considera de un autor español la más importante por la influencia que ha tenido en ese modelo. Va combinándose, aquí veis, hay una parte descriptiva, pero ya en todos estos diagramas e incluso esquemas vamos mezclando distintos niveles de iconicidad. El parecido, por un lado, pero también hay otros elementos mucho más abstractos. Y este tipo de imágenes sería imposible de conseguir por otro medio. No se puede hacer con fotografía, no se puede hacer de otra manera, sino es ilustrando y dibujando todo el proceso de esta didáctica. Es decir, estas imágenes son para describir y narrar los procesos. Son espectaculares. Aquí el artista, como os decía, ya sí que hay una aportación importante de cómo se presenta la imagen. Y finalmente, la última clasificación pues, conducir a cómo podemos pensar, cómo podemos ayudarnos del dibujo para clasificar, para organizar el conocimiento e incluso para predecir futuras investigaciones o conclusiones. Los modelos son muy esquemáticos y responden a diagramas casi geométricos, la mayoría de ellos, pero gracias a estructuras como esta se interpreta el ADN, la doble hélice. Este esquema es del propio autor. El propio autor empezó a describir mediante estos diagramas, pero estos diagramas también nos sirven, como en el caso de Darwin, para explicar, hacer un esquema mental de la genealogía de las especies, de la evolución de las especies, para hacer esquemas arbóreos, genealógicos. Podían aplicarse a especies o a personas a lo largo de la historia. Es decir, el esquema de árbol sería uno de los más empleados, o esquemas de este tipo que ya son simbólicos, es lo que vamos interpretando un conocimiento que tiene unos códigos interpretativos, o bien son las fases, o sea, las partes, o bien responde a un funcionamiento,
Algunos se llaman de manera específica, estos son los cladogramas, cuando clasifican especies, y permite tener un conocimiento visual de una gran cantidad de información relacionada y organizada. Y otros esquemas que son mucho más abstractos, pues nos permiten hacer códigos como toda la parte del estudio de la química, con este tipo de figuras. El movimiento de los planetas también es otro de los estudios que nos permite incluso hacer predicciones. A través del dibujo se puede predecir pues, el tema de los eclipses o el movimiento de los planetas, ¿no? El magnetismo, etc. Bueno, pues prácticamente mi última aportación en el libro fue estudiar la técnica con la que se hacen o se describen estos procesos. Y hay dos partes, podemos hablar de técnicas tradicionales y técnicas digitales. Por lo tanto, yo hablaré solo de la parte más tradicional, que es un dibujo que va en función de estos tres bloques que hemos comentado, si es para describir, para narrar o para pensar con la ciencia, pero generalmente el dibujo científico se asocia más con un dibujo imitativo. Debe responder al medio y a la finalidad para la que se crea. Por lo tanto, muchos de estos dibujos no solo tienen que imitar, sino que además tienen que ser reproducidos con gran calidad y a veces con muy pocos medios. Los dibujos que utilizan una sola tinta son muy comunes, con una sola impresión, son los más comunes para ello. Y la modulación de la línea es una de las técnicas que se emplea para utilizar en la gradación, para poder convertir estos originales en elementos reproducibles. Habría algunas posiciones de taller. Podemos luego, en la parte práctica, por la tarde, haremos un poco de trabajo con líneas. Vamos a ir buscando un poco la práctica con este tipo de uso. Y generalmente los originales hay de dos tipos, se suelen utilizar dos tipos, los de línea o bien ya los que utilizan una escala de grises, que ya utilizaríamos pues, un filtro de punteado de punto, de impresión, pero cualquier técnica generalmente se trabaja a una escala mayor que la reproducción. Casi todos los originales en dibujo científico se trabajan en grandes dimensiones porque luego la reproducción gana en el detalle. Y bueno, aquí tenéis imágenes del natural. Con cualquier técnica hoy se puede reproducir un dibujo científico. Pero en la tradición anterior existía un gran condicionante por el medio impreso. Son dos silografías, dos grabados hechos con madera, el mismo dibujo, pero fijaros la diferencia en la presentación porque el coloreado se hacía directamente con acuarela a mano. O bien se utilizaban planchas de distintos colores para poder introducir diferentes apreciaciones en el texto. La introducción del grabado en cobre, de la plancha de metal, supuso un gran salto a nivel técnico en la representación de estas imágenes. Permitían hacer una escala de grises bastante completa y es muy interesante que las primeras impresiones a color se utilizaron para los tratados de anatomía. En concreto, en el siglo XVII, en Francia, hubo un autor, Leblon, que inventó un proceso que es el que ahora mismo nosotros utilizamos en la imprenta. Nosotros utilizamos la cuatricomía, la división en los cuatro colores que se superponen la mancha, pero esto lo empezó a hacer de manera óptica, de manera intuitiva. Tenía un conocimiento tan alto de la mezcla de color que consiguió definir un proceso de impresión a color con el uso de 3 planchas. Este proceso lo mejoró y lo patentó Gaultier d'Agoty, que era su discípulo. Sobre esto hay una literatura y hay una historia en la que el discípulo se apropió de todo el trabajo del maestro y pasó a la historia, y ahora hace poco tiempo se está reivindicando la figura del inventor original del procedimiento, pero quien lo dio a conocer fue el discípulo Gaultier d'Agoty,
Y fijaros la calidad descriptiva y el color. Estamos hablando en el siglo XVII, de estas láminas de anatomía. El proceso actual pues, también utiliza la técnica digital, el vectorizado, el color, los acabados, o sea que aquí hay un proceso, el dibujo arqueológico es uno de los más importantes para el dibujo científico, la arqueología. Y otro gran problema para los dibujantes ha sido la codificación del color, porque en ocasiones los tintes con los que se han tomado esos especímenes han cambiado, van cambiando de color o no tenían en los sitios, los lugares a los que iban, no tenían el mismo procedimiento para los colores. Ahora los tenemos todos universales, antes había que fabricar el color, por lo tanto no existía una correspondencia directa para clasificar las especies con los colores. Y los dibujantes comenzaron a hacer clasificaciones a través de cartas cromáticas. La más conocida es la de la expedición de Malaspina, que se creó una carta cromática con la cual todas las especies utilizaban esta carta para ser descritas. Es como un Pantone, lo que hoy llamamos los sistemas Pantone, pues empezaron a codificarse ya en esta época para que cualquier dibujante en cualquier sitio pudiera siempre referenciar con estos colores las especies. Y finalmente, un breve repaso. En el libro se hace un repaso también, el último capítulo, de Manuel Barbero. No está aquí hoy, pero lo ha trabajado con nosotros. Hace un repaso de grandes artistas o grandes científicos que han sido también grandes dibujantes. Entonces, bueno, aquí tenemos sencillamente, muchas son figuras muy conocidas. Tenemos Leonardo da Vinci como el principal, el más importante en todos los sentidos, los tratados de anatomía, no solo la ingeniería, pero sí toda la ciencia a nivel descriptivo. Y aunque realmente muchos de estos trabajos permanecieron ocultos, ya que no fueron publicados, han quedado en las bibliotecas, en localizaciones no conocidas, la difusión que tiene este texto permite ver cómo había una fase experimental de observación directa de todo lo que se representaba. Hemos mencionado antes también a Alberto Durero, que, bueno, aquí tenéis, fijaros, un grabado. Este tiene una historia también larga, este grabado sobre el dibujo, que posiblemente se hablaba de que si podía haberlo visto o no directamente, si había hecho un dibujo de otro dibujo. Ha habido muchas copias de estos dibujos a lo largo de la historia, pero lo que está claro es que Durero también tiene una mente clara de científico, y esta imagen de Dalí en concreto tiene una modernidad y una actualidad que la sitúa en una de las mejores imágenes de la ciencia de todos los tiempos. Sencillamente con ese sombreado hace una descripción exacta de un modelo, pero con esa idea. O bien esta otra, que es un ala desplegada también de Durero, o las especies botánicas, son dibujos magníficos, ¿no? de un análisis, una descripción perfecta. Y en el otro contexto de estudio de la ciencia, pues el propio Galileo tenía también los dibujos que hemos visto antes, la descripción de todas las constelaciones con esos trabajos. Y en la historia muy pocas mujeres, quizás la más importante es esta, que era una noble que se dedicó al dibujo de las especies animales, Sibila Merian, es la más conocida de todas. Y vamos a finalizar pues, con el famoso José Celestino Mutis, que incluso en la portada de uno de sus libros utiliza las iniciales de su nombre como descripción y ornamentación de la botánica. Y ya únicamente una pequeña mención a cómo esa ciencia también puede ser interpretada en un sentido pues, ya más imaginativo, más fantasioso, porque con los dibujos no solo describimos cosas, sino podemos crear o inventar cosas que no existen, la fantasía. Y también a lo largo de la historia ha habido muchas interpretaciones, unas basadas
en realidad, pero otras, como los mitos del unicornio, que han sido reiterativos, o que van a aparecer figuras que ya están más cercanas a la fantasía, a la mitología, que también estaba dotada de imágenes. Pues nada, todo esto ya forma parte del imaginario de la ciencia y de cómo incluso hoy en día pues, entendemos la posibilidad de que los dibujantes pues, aporten también una connotación, ¿no? De espectáculo a lo que representa. Y yo por mi parte,